Buenas tardes. Hoy vamos a exponer los colores de la montaña. A continuación, la biografía. Los colores de la montaña fue grabada por el director Carlos César Arbeláez en el año 2010. Su género es drama. Fue grabada en Colombia. Los protagonistas son Hernán Mauricio Ocampo, que es Manuel en la película, Norberto Sánchez, que es Julián, el amigo de Manuel, Genaro Aristizábal, Poca Luz, también es otro amigo de Manuel al que le hacen mucho bullying, Hernán Méndez, Francisco, que es el papá de Manuel, y Natalia Cuellar, que es Carmen, la profesora. Manuel juega al fútbol todos los días en el campo con una vieja pelota. Es un niño colombiano de 9 años que sueña con llegar a ser un gran guardameta. Su sueño parece que se cumple cuando su padre, Ernesto, le regala un balón nuevo, pero el balón cae en un campo minado. Y a pesar del peligro que supone, Manuel decide no abandonar su balón. Convence a sus dos mejores amigos, Julián y Pocaluz, para que le ayuden a recuperarlo. En medio de las aventuras y los juegos infantiles, un conflicto armado empieza a perturbar la vida de los habitantes de la vereda La Pradera. Resumen 1. Al principio, Manuel, un niño que es el personaje principal de la película, jugaba al fútbol con sus amigos. Vemos así que la acción se ve a través de lo de un niño. Los niños, Julián, Pocaluz y Manuel, van de nuevo a la escuela cuando una nueva profesora, Carmen, llega a la ciudad para darles clase, ya que la otra profesora se fue porque los grupos armados que actuaban en la región la amenazaron. Después, vemos a los guerrilleros que reunieron a los campesinos cerca del campo de fútbol para que les ayudaran a luchar contra las fuerzas paramilitares que colaboraban con el gobierno. Ernesto, el padre de Manuel, no quería unirse a ellos y les explicó a los campesinos que no sabía qué hacer. Enseguida, Manuel recibió un balón para su cumpleaños, pero lo mandó al campo y descubrimos que ese estaba minado porque el cerdo del padre de Julián murió cuando caminó sobre una mina. Por consiguiente, era imposible recuperarlo. Desde ese momento, Manuel hizo todo igualmente para tenerlo de nuevo. Luego, una mañana, Carmen estaba en la ciudad y llegaron a la escuela grupos armados. No sabemos si eran guerrilleros o paramilitares. Los niños jugaban cerca de ellos y era peligroso. El día siguiente, había lemas violentos en el muro de la escuela que se dirigían contra los guerrilleros. No sabíamos si el grupo que estaba cerca de la escuela los escribió. Los niños vieron estas frases y Carmen también cuando volvió del pueblo. Cuando se dio cuenta de eso, preguntó a la portera de la escuela si había visto alguna cosa, pero ella respondió que no. Carmen compró lápices de colores para Manuel, porque a él le gustaba dibujar en clase y por eso ella quería que lo hiciera mejor en su casa. Sin embargo, había cada vez más tensión en el pueblo y la gente se fue por miedo. Una noche, un helicóptero estaba encima de la casa de Manuel y él estaba muy asustado. Luego, por la mañana, la madre de Manuel decidió irse con él y su bebé porque tenía mucho miedo y no se sentía segura. Pero Manuel no aceptó y cuando su madre llegó de nuevo a casa, Ernesto se puso furioso con ella y dijo que no iba a irse nunca. Le gustaba su vida en el campo y preferiría morir ahí en el lugar en vez de abandonar todo lo que construyó. Después, Carmen decidió pintar con los niños el muro sobre el cual los paramilitares habían escrito las amenazas contra los guerrilleros. Era una manera de resistir contra los grupos armados y demostró que no tenía miedo de ellos. El día siguiente, el padre de Julián fue a la escuela para llevar a su hijo porque quería irse. Sin embargo, fue detenido y después asesinado por los paramilitares porque su otro hijo era guerrillero y ellos estaban seguros de que el padre estaba colaborando con sus enemigos. Julián consiguió irse, pero cuando Manuel fue a su casa para encontrarlo, no le vio. Por eso no sabemos lo que pasó con él. Durante la noche, Carmen oyó a los guerrilleros, tuvo miedo y al día siguiente se fue sin explicarse por qué creyó que los guerrilleros le podían hacer peligro.
Poca Luz se fue también y solo quedaron Ernesto y su mujer, pero cuando Ernesto vio el cuerpo del padre de Julián, que estaba sobre un caballo, huyó aterrorizado de su casa. Luego los guerrilleros lo encontraron al esconderse en su ducha y lo mataron. Entonces cuando Manuel fue a su casa, después de que Poca Luz se despidiera, encontró llorando a su mamá, que lloraba porque su marido estaba muerto. Al final se fue con Manuel y su bebé, y en el coche había una chica que le sonrió, pero vemos que él estaba muy triste porque no le hizo una sonrisa, aunque era tan alegre antes. Esta película no quiere explicar la situación política de Colombia, sino evocar la perspectiva de un grupo de niños que viven en un pequeño pueblo en los Andes. Para los niños, este mundo es absurdo, irracional con toda la violencia, la toma de rehenes, las desapariciones, el reclutamiento forzado de niños para combatir, las ejecuciones y el uso de minas terrestres. Los niños no pueden ir a la escuela porque sus maestros siguen huyendo. El pueblo está poco a poco abandonado por sus habitantes, impulsado por los enfrentamientos entre paramilitares, el ejército y los rebeldes. A los 9 años de edad, Manuel y sus amigos se desbordan de esta violencia. Manuel no entiende ni la razón por la cual su madre quiere huir del pueblo, ni por cuya causa hay helicópteros que llegan durante la noche, ni por qué los paramilitares escriben eslóganes como «Guerrillero ponte el camuflado» o «Muere de civil» en las paredes de la escuela. En medio de este caos, este grupo de jóvenes intenta mantener su infancia y la inocencia, en particular a través de sus dos actividades principales, la escuela y el fútbol. La película se centra en la amistad entre Manuel y Julián, que comparten la misma pasión, el balompié. Todos los días después del colegio se iban a un campo con 2 porterías para jugar su deporte favorito. Para su cumpleaños, Manuel recibió un balón nuevo y se puso a prueba en su área de fútbol habitual. Pero a causa de un accidente, la pelota cayó en un campo minado, instalado por los revolucionarios. Los amigos, junto a Poca Luz, un albino cuyos padres poseen un plantón de azúcar, intentaron recuperar la pelota. Mientras esto pasaba, una nueva profesora llegó a la escuela, que reemplazó al antiguo maestro. Esa maestra llenó de energía y fue muy motivada, pero después de un momento debió notar que cada vez más estudiantes no vinieron a clases. Sus familias abandonaron el pueblo, de uno en uno. La profesora fue muy idealista. Había pintado a los niños el muro de la escuela. Para mí, esta acción fue una de las más emblemáticas de toda la película. Reemplazó una inscripción que animaba a tomar las armas por un paisaje idílico. Pero en realidad, la situación se agravaba cada vez más. La profesora se vio amenazada, perdió toda esperanza en el futuro de estos niños y huyó. El padre de Manuel también fue amenazado, pero aún así se negó a salir. Quiso mantener su casa y el terreno, hasta que los guerrilleros mataron al padre de Julián. Al final, el padre reconoció el peligro, pero fue demasiado tarde. Esa misma noche, los guerrilleros llegaron a su casa y lo mataron. Como tantas otras familias, Manuel y su madre abandonaron el pueblo para refugiarse en la ciudad. Son pobres, pero al menos viven en paz. La migración interna y el tema de los desplazamientos forzosos es uno de los temas principales de la película. Para los niños, la salida forzada representa la separación y la pérdida de los amigos. Es gradual. En primer lugar, es Julián quien huye, amenazado por los paramilitares. Después es Poca Luz. Manuel queda solo y es el último en salir. El abandono del pueblo marca fin de sueños y de la infancia. Para entender el conflicto actual que ha afectado en Colombia durante el siglo XX, hay que estudiar los orígenes del conflicto, que se remonta a los años 40. La guerra en Colombia continúa desde hace 60 años, pero el conflicto armado, como lo conocemos hoy, tiene su origen en el periodo llamado la violencia, el periodo más violento en la historia de Colombia. La violencia duró 10 años, y durante los cuales los partidos políticos oficiales, el Partido Conservador y el Partido Liberal, estaban en conflicto. Se estima que la violencia mataba al menos 200.000 personas. El conflicto terminó en 1958, con la firma del Acuerdo de la División del Poder conocido como el Frente Nacional, que eliminó la oposición política. Después comenzó el actual conflicto de las primeras guerrillas marxistas, especialmente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Las actividades de las guerrillas marxistas y la falta de Estado han causado las apariciones de organizaciones paramilitares de extrema derecha, las Autodefensas Unidas de Colombia, la AUC.
Hace poco se presentó un caso que tuvo como protagonista a un integrante del ALN y a uno del Clan del Golfo, muy cerca de Alto Boudou, donde falleció una nativa por cuenta de una bala perdida. La mujer, identificada como Luzaida Conchave, de apenas 22 años, perdió la vida en medio de este conflicto. Los grupos paramilitares. Estos grupos de extrema ponen también en peligro a los campesinos y niños. En efecto, amenazan a los campesinos que ayudan a los guerrilleros y toman impuestos sobre ellos si quieren seguir trabajando. Debido a su ideología extrema, no aceptan la cultura y por eso no aceptan que los niños de los campesinos vayan a la escuela. Por esto amenazan a las profesoras para que se vayan. De la misma manera, matan al padre de Julián porque su hijo es un guerrillero y piensan que está colaborando con ellos. Por consiguiente, representan la ignorancia y la violencia que destruye todo por odio hacia el otro. Grupos guerrilleros. Durante la guerra civil, los guerrilleros comunistas tratan de ocupar cada vez más territorio para tomar posesión de tierras cultivables de marihuana o de coca, y de esta manera aterrorizan a la población campesina. Quieren la ayuda de los campesinos porque defienden sus intereses. Por lo tanto, obligan a los campesinos a luchar con ellos contra el gobierno y sus fuerzas militares. Así vemos guerrilleros que siempre quieren ver a Ernesto para que les ayude a luchar, pero él habla con otros campesinos y dice que no quiere. Por consiguiente, los guerrilleros le matan como si fuera un traidor. Por eso estos grupos representan a los comunistas, que tienen ideas que tratan de imponer a los campesinos y a lo mejor personifican la lucha estéril de personas que intentan luchar con violencia a pesar de que utilizan palabras. Tal cual representa la locura humana que hacen todo con objeto de tener dinero. Y en esa situación se trata de tomar el control del comercio de la droga en Colombia. Para concluir, pienso que es una película que conviene ver y degustar, no solamente para aproximarse a las complejas realidades colombianas, sino a las complejidades mismas del alma humana, para recuperar como espectadores esas miradas iluminadas de niño, que ven los colores de la montaña y se atreve a pintarlos sobre las huellas de la violencia.